Bueno, hermanas, buenas noches, Dios los bendiga. Ay, perdonarán el minuto de retraso, pero pues aquí estamos, paradas en la brecha. Le doy la bienvenida a cada una de mis hermanas, Dios me las bendiga grandemente. Bienvenidas a Tabernáculo de Amor, mi nombre es Flor Marina Vallecilla y estoy fascinada por verlas hoy, por ver estas mujeres visibles, cada una de ustedes con esa sonrisa que nos enamora cada día de la palabra, para darle la gloria y la honra a Dios, mujeres visibles. Bueno, hermanas, hoy traigo una mujer que se habla solamente en 3 versículos de la Biblia, en 3, pero nos deja una enseñanza gigante en el nombre de Jesús, una enseñanza para edificar nuestra vida, para darnos esa fortaleza a través del tiempo, a través de los años, a través de nuestra vida. Y se trata de una mujer que se llama Ana, la profetisa. Una mujer que tiene unas características grandísimas, una mujer que nos enseña que a través de que quedó viuda muy joven, dedicó su vida por completo al servicio de Dios, al servicio de ese gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual la usó después de muchos años que Dios estuvo en silencio. Fue la primer mujer que Dios usó después del profeta Malaquías y hasta Juan el Bautista. Fue la primer mujer que Dios le reveló en su corazón el nacimiento de Jesús, la redención. Le reveló la redención a través de Jesucristo. Y vamos a ver esta historia en Lucas 2, versículo 36, 38, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fahuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oración. Esta gran mujer a la misma hora daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Oigan lo que dice, y hablaba a todos del niño de la redención de Israel. Esta mujer, vamos a tener en cuenta 2 cosas. Aquí nos dice que era profetisa y no vamos a confundir la palabra profetisa con la palabra profeta, porque ahí estamos entrando en un error. La gente dice que las profetas anuncian el futuro y no. Una profeta, una persona que es profeta, es aquella la cual está hablando continuamente la palabra de Dios. Es una mujer de oración y de ayuno. Es una mujer que habla siempre con la palabra de Dios, que exhorta, que vive la palabra de Dios, que medita de día y de noche, que no pierde la esperanza en las promesas de Dios. Es una mujer que nunca se amarga su corazón a pesar de las circunstancias que vive. Es una mujer que se entrega de alma, de cuerpo y de espíritu al amor y a la enseñanza de lo que Dios le ha dicho en su corazón. Hoy en día confunden mucho esto. Hoy en día piensan que una profeta es aquella que nos va a decir el futuro, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar pasado mañana. Y eso no está escrito en la palabra de Dios. Una profeta habla
textualmente lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que Dios nos enseña está dedicada a hablar lo que Dios en oración y ayuno le ha dicho. ¿Qué pasa con Ana, con esta mujer Ana? Esta mujer Ana se dice que ella se casó muy joven y solamente vivió 7 años con su esposo. Dando cuenta, digamos, se haya casado anteriormente, se casaban las mujeres a los 14, 15, 16 años. Sumémosle 7 años. Dice que quedó de pronto viuda a los 21 años. Pudo haber quedado viuda a los 24 o pudo haber quedado viuda a los 20, a los 21. Y fuera de eso vivió 84 años en el templo sirviéndole al Señor, dando palabra de Dios. Dice que ella fue una mujer consagrada a la oración, predicaba la palabra, se santificó a través del ayuno y de la oración, purificó su vida, se entregó a Dios y vio la promesa. Dice la palabra de Dios que ella estaba sirviendo en el templo cuando se presentó José y María con el niño recién nacido. Y ella vio la promesa. Ella vio el niño que iba a redimir a Israel, el Salvador. Lo vio, vio la promesa dedicada porque Dios a ella ya le había revelado. Dios a ella le había revelado que iba a haber un niño que iba a redimir a Israel. Entonces aquí podemos ver que si nosotros nos entregamos dedicadas a la oración, al ayuno, a estar entregándole al Señor todas las circunstancias de la vida, a entregar el pasado, a vivir de lo que Dios a nosotros día a día nos está hablando, Dios a nosotros nos va a usar. Dios a nosotros nos va a usar. Esta mujer renunció a ser mujer. Esta mujer renunció a conseguir esposo. Hoy en día podemos quedar viudas, podemos quedar solas, podemos quedar humanamente sin un compañero, pero solamente Dios sabe si nosotros nos vamos a volver a casar, si vamos a volver a tener un enamorado, si vamos a volver a tener una ilusión. Dios va a colocar esa persona al lado de nosotros. Nosotros no podemos desesperarnos a buscarlo por internet porque estamos desesperadas y queremos ser abrazadas, mimadas, o el primero que llega a la iglesia y nosotros lo vemos y ya queremos llamarle la atención porque queremos casarnos de nuevo. No, todo tiene su tiempo y todo lo que viene de Dios tiene su hora y su momento. Ana se presentó como una obrera aprobada, sin tener de qué avergonzarse delante de Dios. Y a eso nos está llamando Dios, a presentarnos como esas obreras aprobadas, sin tener de qué arrepentirnos, hablar siempre la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, exhortar con la palabra de Dios, llamarle atención a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y muchas veces nos dedicamos a decir, es que yo no sirvo en la iglesia, es que no estoy sirviendo, es que yo no estoy bendecida porque no le estoy sirviendo al Señor. Recordemos que hay muchas formas de servirle al Señor. Recordemos que así estemos nosotros en la más, en una clínica. Si nosotros estamos impedidos para salir, ¿cómo podemos servir al Señor? Orando, ayunando, compartiendo la palabra, dedicándole tiempo al Señor en intimidad, escuchando palabra de Dios, cultivar el espíritu para Dios, para que Dios nos vivifique nuestro espíritu.
Ana no vivió circunstancias. Ana no se detuvo a pensar, yo quedé viuda y pobrecita, me voy a morir, nadie me va a dar la mano. Recordemos que en los tiempos de Jesús, las viudas eran acogidas en la iglesia y vivían en la iglesia. Hoy en día, las que hemos pasado por ese proceso de perder un esposo, de vivir en este momento de nuestra edad sin un compañero físico, hoy en día nosotras podemos compartir la palabra, podemos enseñarla, podemos dar un testimonio de fe, un testimonio de vida, no ver el tiempo. No vivir del pasado, no vivir de lo que va a pasar mañana, no esperar que nos digan, es que usted mañana va a vivir esto y esto y esto y esto, porque solamente eso lo sabe Dios, hermanos. Ana fue una mujer que esta palabra me llevaba a pensar que hemos estudiado a muchas mujeres de la Biblia, a muchas, a varias que hemos estudiado aquí en Tabernáculo de Amor. Pero me detuve que dice, estaba también allí Ana, profetisa, me está diciendo que era una mujer usada por el Espíritu Santo porque daba palabra de Dios. Todo lo que ella decía era palabra de Dios. Y dice, hija de Fanuel. Y me puse a investigar qué significa Fanuel y dice rostro de Dios. Es el significado del papá de Ana. Dice rostro de Dios. ¿Y que vio Ana en su edad avanzada? Vio al niño Dios nacido en los brazos de María y de José. Vio el hijo de la promesa. Vio a ese redentor de Israel. Dice que Ana fue una mujer que era dedicada al ayuno y a la oración, hermanos. Al ayuno y a la oración. ¿Cuántos de nosotros no perdemos tiempo muchas veces en acostarnos a dormir, en estar pensando cosas que realmente no tenemos que pensar, en echarle culpa a las circunstancias que estamos viviendo en vez de buscarle una solución, en echarnos al dolor, a la angustia, a la depresión, porque hemos perdido un ser querido? Hermanos, un testimonio, porque uno debe de hablar la palabra según lo que uno viva. Nosotros no podemos estar aquí en una pantalla dando una palabra de vida sin haber vivido lo que Dios ha colocado en nuestro corazón predicar. Tengo 7 años de viuda y hoy le doy la gloria y la honra a Dios, que mi esposo murió en Cristo. Pero todos estos 7 años que he vivido, los he vivido al servicio de Dios, de corazón. No soy buena, porque el único bueno es Dios. Soy una mujer con todos los defectos del mundo, pero entendí algo, que Dios es el que me sostiene, que Dios es el que me provee, que Dios es el que me le da vida y me protege la vida de mis hijos. Y que Dios es tan grande y tan hermoso que me ha dado el privilegio de compartir la amistad, el amor, de tener el privilegio de compartir la palabra con un precioso ramillete de hijas de Dios de Tabernáculo de Amor. Y yo digo, Señor, esto solamente lo haces tú. Esto solamente haces de que día a día yo vea la grandeza de Dios en mi vida, porque Dios no nos va a dejar desamparadas. Aquella mujer, aquella madre, aquella esposa que está viviendo en este momento por el dolor de haber perdido el ser amado de su juventud. Hoy le digo, dígale, gracias Señor, porque hoy estoy casada con el mejor hombre espiritual del mundo, que es el Espíritu Santo. Es nuestra guía, es nuestro ayudador. En 2 de Timoteo 4:2, el apóstol nos dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo.
Y eso fue lo que vivió Ana, y eso fue lo que predicó Ana. Ana predicaba la palabra en todo el tiempo. ¿Y qué nos detiene a nosotras, hijas de Dios? ¿Qué te detiene Marta, Vigi, María Fernanda, si está conectada, Luna, si está conectada, a hablar de la palabra de Dios, a decirle al Señor y a las personas que están al lado de nosotros, tenemos un Dios vivo? Aquellos que no conocen de Cristo, darles un testimonio vivo y eficaz de nuestra vida. Hay una palabra que dice que nosotros somos cartas leídas, y no es porque seamos de papel, sino que con nuestro testimonio, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos están viendo qué clase de mujer y de persona tenemos al lado. Recordemos que si nosotros somos hijas de Dios, debemos de hablar siempre con la palabra de Dios. Así nos digan religiosas, así nos digan fanáticas, así nos digan, mire, ya se metió la Biblia en la cabeza y todo es palabra de Dios. Ya es, y está escrito, y ahí como dice la palabra, y como dice la palabra en Timoteo, y como dice en Pablo, y como dice en Juan, y como dice, estamos hablando palabra de Dios, porque día a día comemos palabra de Dios. No vivamos en las circunstancias. Las circunstancias nos pueden mostrar cosas que realmente Dios no quiere que nosotros veamos. Las circunstancias nos pueden alejar de la intimidad que debemos de tener con el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Ana fue una mujer que fue usada por Dios y fue usada en el tiempo que Dios dispuso a honrar a las mujeres para que prediquemos la palabra. Fue la mujer usada por Dios para comenzar a sacar ese liderazgo de la mujer en la iglesia. Nosotros somos líderes. Así usted no haya hecho un discipulado, así apenas esté conectando esta palabra, usted es líder y usted lidera y usted puede hablar de Cristo. Así no esté bautizada, pero puede dar el testimonio de lo que Dios ha hecho con su vida, lo que Dios va a hacer con usted. Recordemos que Ana se casó muy joven, enviudó muy joven y dedicó 84 años al servicio de Dios, siendo una mujer ejemplar en la palabra y en la iglesia. Todo el mundo buscaba a Ana en ese tiempo, todo el mundo buscaba a Ana para que Ana le alimentara esa fe por Dios, por ese Dios vivo que iba a venir a redimir el pueblo de Israel, que fue Jesucristo. Y esta palabra en Navidad debemos de recordarla día a día, de que cada Navidad Dios nos enseña algo nuevo. Y vea que esta palabra son dos versículos, 3 versículos, y nos enseñan tantas cosas que dejamos de tener a Dios como un Dios microondas, porque hay gente que dice, llego a Cristo y ya Dios me hizo milagro, como meter unas pepitas de maíz al horno microondas y tenemos unas grandes y ricas pepitas de maíz sabrosas, unas crispetas ricas. Aquí en Colombia le llamamos crispeta, yo no sé en su país cómo le llamará, pero vamos a dejar de creer que tenemos un Dios microondas, un Dios que nosotros llegamos, nos hace el milagro y ya se solucionó el problema. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo y lo mejor que podemos tener es intimidad y relación con Dios para que Dios nos use grandemente como usó a Ana. Y quería cerrar con esto. Recordemos que no hay santidad sin purificar nuestra vida. No hay santidad sin intimidad. No hay santidad
sin sinceridad. No hay sinceridad si no podemos practicar y dar a los demás un verdadero testimonio de la palabra de Dios. E imitemos a Ana en oración y ayuno. Imitémosla hablando la palabra de Dios. Imitémosla exhortando con la palabra de Dios. Imitémosla viviendo la palabra de Dios con nuestros hijos, con nuestros nietos, con sus esposos, con nuestros amigos. Tengo un amigo que tiene un problema. Vamos a la palabra a ver qué me dice para yo poderlo aconsejar. Y sobre todo, no dejemos perder la identidad como hijos de Dios, así como lo hizo Ana. Ana nunca perdió su identidad como hija de Dios y vivió muchos años y vivió viuda y no se casó y estuvo ahí leal, fiel a Dios y siendo ese vaso útil en las manos de Dios para todo aquel que llegaba a ella a pedirle una palabra que viniera del corazón de Dios, hermanos. Esta era la palabra que de privilegio me dieron para el día de hoy y agradezco mucho esta palabra porque fue de bastante edificación para mi vida. Estamos jóvenes, bellas para seguir predicando, estamos con ese ánimo de seguir hablando de la palabra de Dios y para aquellos que se van a conectar próximamente a escuchar esta palabra, Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios cumple todos los anhelos de nuestro corazón siempre y cuando seamos mujeres de oración y mujeres de testimonio, hermano. Confiemos en Dios, que Dios lo puede todo. Él es el Rey y el Dios de lo imposible, hermanos. Hermanas, buenas noches, que Dios las bendiga. Las invito a que nos visiten por YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y que activen la campanita para que reciban nuestros mensajes próximos. Dios los bendiga y mañana las esperamos a la misma hora con una palabra poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios las bendiga y que pase feliz noche.